Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, qué bueno poder verles acá. Bienvenidos a esta transmisión semanal, 80 semanas consecutivas. Wow, es un número igual importante, ¿o no? O sea, hay muchas cosas ahí detrás, así que, ¿cómo están? Tenemos acá también conectado a Pibuteca. Estamos activos, profe. ¿Cómo estáis, Gonzalo, desde Iquique? Siempre presente. Cristian López también ahí en el chat activo. Díganme de qué país me están hablando, por favor. Hey Ángel, ¿cómo está ahí? Ángel Munguía, está Uli también conectado, Don Francisco, está Cristian López, hello, está Cry, hello, hola, 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 me dice Jaime Fando, otra vez desde Massachusetts. Tenemos, ay, lo pronuncié bien, Massachusetts. Ojo, una palabra un poco complicada. Steven Barbecho también. A los tiempos yo en directo el profe, ya tú sabes, aquí estamos arrancando. Diego Dramer, hello, ¿cómo estáis, Pito? Pito, Pitu. Ángel Mesano también, ya en posición para las clases del profe. Gracias, chiquillos, por estar ingresando. Hello, hello. Se dice, así es. ¿Cómo estoy? Bien, gracias a Dios, bien. Espera, voy a activar el no molestar. Ya, ahí sí. ¿Cómo estáis, Edward64? Cristian López está desde México presente. Omar Alias desde Argentina. Argentina. Osvaldo Avendaño, ¿cómo está ahí? Hay muchos nombres que veo siempre que están acá conectados, chiquillos, y yo les agradezco en verdad el conectarse acá. Gerardo Ortega también está desde Argentina. Y bueno, a raíz de como los veo en varias oportunidades, es por eso que se hace este podcast mensual con suscriptores. Ayer grabamos el sexto episodio con suscriptores, y si se habla de sexto episodio con suscriptores es porque es un episodio mensual. Llevamos seis. Ay, se me acabó la batería externa. Rayos, déjenme colocar otra que el teléfono se va a apagar. Llevamos 6 meses haciendo esto del podcast con suscriptores. Así que lo grabamos ayer y salió súper entretenido. Me gusta como el poder interactuar eh, con gente del canal, pues, así que salió bastante bueno. Y si quieren participar en ese podcast con suscriptores, lo único que tienes que hacer es en el video de mañana. Coloca tu correo electrónico ahí en el chat, profe, yo también quiero participar, porque si me colocan yo quiero participar en YouTube es re complicado encontrar el usuario, el canal, no es una red social muy sencilla en cuanto a los comentarios para ponerse en contacto uno con otras personas. Así que si quieren participar, el correo electrónico, si tienen Twitter, mejor, más cómodo para mí el Twitter. Así que hay algunos que también me comuniqué, pero no podían por distintos motivos, pero logramos establecer el contacto ayer, así que estuvo bastante bueno. ¿A quién más tenemos por acá? Cristian López de México. ¿Qué es lo que dice Juan José Serrano? Profe, esperando noticias. Paciente, estoy en 1471, esa es la actitud. Espero el exploit, así es. Estoy en Williamsburg, Virginia. Bueno, que esté muy bien. Acá esperando que sea 21 de octubre, así es, Ángel Munguía. Ahí se viene ese jueves, va a estar pero detonadísimo. Hey, Diego Rosales, ¿cómo estáis? Diego Dramer también, siempre te veo, Diego Dramer. Diego, ¿podrías mandarme tu usuario de Twitter para contactarme contigo? Para que podamos grabar. Así es, Pitu, si te leo like, ese es el hashtag, si te leo like. ¿Qué es lo que dice acá Osvaldo? Profe, algún tweet para cuando escucho música y entre algún mensaje no baje el volumen. Bueno, yo conozco un tweet que lo hace, pero no es solamente para eso, sino que hace muchísimas otras cosas y se llama Smart Notifications, así como notificaciones inteligentes, Smart Notifications, y tú le puedes decir que, no sé, en qué aplicación tú quieres que ocurra eso. Incluso tú le puedes colocar el volumen de la notificación, eso es muy bacán. O sea, tú le puedes dejar el volumen de la notificación mudo, cosa que no te interrumpa, o dejarlo suavecito. Tú lo eliges, es muy bueno. ¿Cómo está ahí, Eduardo? Hello. Está Fernando ahí también en el chat, hello. Ya está entrando la gente, nos estamos animando poco a poco, van a empezar a ingresar. ¿Qué me dice Edward? Bien, profe, bueno, me alegro que esté bien. ¿Cómo está? Yo estoy bien, gracias a Dios. No sé si se acuerda, pero compré el iPad Air. Ah, lo compraste ya, cuarta generación. Me llamó la atención del iPad Mini 6 por el tamaño. Es que este iPad Mini que salió ahora es como un iPad Pro Mini. No tiene el Face ID, pero fuera de eso es una tremenda bestia. O sea, hicieron una máquina terrible, terrible. Eh,
Hola, profe, por fin Anteter. Así es, Voltio. Así es. Así es. O sea, es increíble, pero así es. Increíble que podamos tener uno después de tanto tiempo. Yo, en verdad, estoy súper emocionado por estarlo disfrutando ya ese jailbreak, que queda menos de un mes. En menos de un mes, menos de 4 semanas, en menos de 30 días tenemos un jailbreak y ya sabemos que está ahí. Lo que es importante es que la gente que está en 14.6 no se desanime ni punto .7 ni punto .7.1. Bueno, los que están en punto .8 no queda otro. Hay que quedarse ahí esperando. Más, la espera va a ser más larga. Imagínate en iOS 15, más todavía. Así que, pero en todo caso, ¿qué es lo que pasa con 14.6, 14.7.1? Fue parte de la conversación que tuvimos ayer en el podcast, así que no se lo vayan a perder. Es el sexto episodio, sexto mes de podcast con suscriptores. Ya se hace uno mensual. Saludos desde Paraguay, Cristian, también para ti, esperando el jailbreak en los A12. Esa es la actitud, esperando y no desesperando. Podríamos hacer otro hashtag con eso. Fernando dice, si te leo like, muestren su apoyo. Así es, gracias Fernando. ¿Qué dice J. Alfredo Rodríguez? Hola, profe, ¿te acuerdas que cuando te dije que no tenía computador para hacer check rain? Pues vendí mi iPhone, compré un PC gamer, pero sigo acá viendo tu directo. Saludos desde Paraguay. Pero te quedaste sin ningún, bueno, teléfono tienes que tener. Y me imagino que si lo cambiaste, si vendiste el teléfono para optar por un computador es porque el computador te brinda o cubre más de tus necesidades. Ya me leí yo, loco Fernando. Saludos desde Paraguay también, así es, Cristian. Así que, bueno, gracias J. Alfredo Rodríguez por estar viendo entonces el directo y gracias a ti también por estar conectado. Se lo digo a todos los que están viendo, incluso la transmisión, la repetición, porque hay mucha gente que ve el directo después. Me he dado cuenta de aquello. Usualmente el directo termina, serán 500 visitas y después cuando, bueno, si le va muy bien, pero hay veces que termina no con 500, sino que se duplica. 1500, después se triplica, 1500, 2000 y llega a veces 3000. O sea, hay gente que ve la repetición y si tú estás viendo la repetición, gracias. Gracias, yo lo aprecio mucho y espero tenerte pronto en una transmisión en vivo para que podamos tener esta conversación y leer tu comentario ahí a tiempo real. Marlon Valladares, profe, saludos desde Honduras y ahora se va a comprar el iPhone 13. Parece que sí, Marlon, parece que sí. Y el parece que sí, bueno, todavía estoy en la duda ahí porque igual es como un iPhone 12S. ¿Será que Apple nos va a sorprender el próximo año? Pero es que no he cambiado mi dispositivo y ya siento que hay que cambiarlo ya. Ya van, ¿cuántos? Lo tengo el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Entonces el tiempo pasa, son 4 años con el mismo teléfono, aunque yo soy feliz con mi teléfono. Más allá de que tiene un jailbreak imparcheable, es porque en realidad siento que no necesito más. Y eso es un tema que hay que controlar ahí en el corazón, saber decir, no necesito más. ¿Para qué? Y bueno, también me cuesta, tengo que admitirlo, se lo he mencionado yo a ustedes otras veces, me cuesta porque cuando digo $1000, ya es $1000, shut up and take my money. Pero, y el dinero está, gracias a Dios, yo tengo un ahorro, un fondo especial que es nuevo teléfono y ese fondo lleva 3 meses, 3 años juntando dinero. Pero cuando pienso en $1000, de repente pienso en qué puedo hacer con $1000 para mí y $1000 para mi familia, mi esposa, mis hijos. Y ahí es donde uno entra en ese choque, ¿de acuerdo? Es como algo personal. También está ese otro lado que digo, me lo merezco, ¿no? Me lo merezco, tengo la personalidad, que todo lo que he trabajado y ya son 4 años y lo puedo cambiar y a pesar de que mi esposa me dice, cámbialo, si ya de verdad has trabajado para eso, te esfuerzas, entonces, pero esa es la, eso es lo que me detiene a mí en realidad. Y lo mismo pienso con el reloj. El reloj también me gustaría tenerlo. Y si voy a tener un reloj sería el último, porque, ay, pero el Serie 6 es lo mismo. Pero yo no tengo Serie 6, pues si quiero optar por el último de inmediato, tengo que verlo. Es un dinero amplio que se va a gastar y creo que sí lo voy a hacer. Bueno, era eso. Me tienta bastante. Pero también está el otro lado de que, churra, si he esperado 4 años, ¿por qué no espero un año más? ¿Será que el iPhone 14 será más bacán que el 13? Y si no lo he comprado en estos años anteriores es porque en lo personal, a mi gusto, en lo que yo busco como usuario, las cosas que yo hago en el día a día, no me ha vuelto loco el teléfono, ninguno, ninguno.
incluyendo el último. También no me, el último que me volvió loco fue el 10. Bueno, antes del 10 tenía el iPhone 7 y fue como que ¡puf! Y todavía me sorprende el teléfono. O sea, sé que si lo cambio, el 13 va a ser muchísimo mejor. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Sigamos viendo acá los comentarios entonces. Profe Ángelo, acá en 1451, desde que entré en Bootloop. Ay, actualizaste. Estoy esperando y no desesperando. Falta poquito el countdown, la cuenta regresiva. Así es, Ángel, Ángel Mesano. Recuerden, hashtag si te leo like. Ahí, espera nada más. Jailbreak para el iPhone 11 Pro Max. Hay jailbreak para tu teléfono Delva 19 hasta iOS 14.3. Y se viene un jailbreak en menos de 4 semanas que va a ser hasta iOS 14.5.1 y luego será en noviembre o diciembre, vendrá, creo yo, para las próximas versiones de iOS 14. De iOS 15, ya voy a hablar de aquello John Pastel, ¿de acuerdo? Así que ya vamos a hablar de iOS 15. Bueno, de eso se trata el video. Miguel ya me pregunta, ¿Jailbreak para iOS 15? Chiquillos, por favor, acaba de salir. Si subieron iOS 15, hashtag sin Yori. ¿Qué es lo que pasa acá? También tenemos a Marlon Valladares. Profe, saludos desde Honduras. Dale, Marlon, bueno verte otra vez por acá. Ah, pues tú me estabas preguntando el iPhone 13, ahí te di una respuesta bien amplia. Ya dejé mi like, gracias Edward64. Me dice Marco Martínez, check rain para iOS 15. Todavía no tenemos noticias. Igual me sorprende, ¿eh? Una semana vamos a cumplir con iOS 15 y no tenemos novedades por ahora de check rain. ¿Será que Apple hizo otras movidas por ahí? ¿Será que check rain se quedó hasta iOS 14? Bueno, ya vamos a ver cómo ocurre todo aquello. Está por verse. ¿Qué es lo que pasa con CheckRain? Ahí tengo un invitado especial para el podcast guardando ese tema especial. Alguien que, ya. Juan José Serrano, intenté CheckRain en mi iPad Pro de primera generación en 1471 y no funcionó. Mi iPad es un procesador A9. Bueno, lo que yo te recomiendo, si estás en 1471, puedes formatear el teléfono sin actualizar de versión de iOS. El tutorial está en la descripción. Puedes ocupar una herramienta como 3U Tools y lo formatea el teléfono, tu iPad en este caso, y se queda en la misma versión, Juan José, en 1471. Y cuando el iPad esté limpiecito, obviamente tienes que hacer una copia de seguridad antes. Cuando el iPad esté limpiecito, ahí hazle check rain. Y después que tenga el jailbreak, después le pones tu copia de seguridad. Adán Cueva Cabral, ¿cómo está ahí? ¿Qué es lo que me dice Ángel Munguía? ¿Plataformas del jailbreak una vez se ha lanzado el exploit o será plataforma nueva con computador? Eso es un buen misterio que se va a estar revelando Ángel Munguía. Porque en el pasado, cuando estábamos en iOS 9, se hacía solo con computador y la programación ha cambiado mucho desde hace 5 años atrás que tuvimos ese jailbreak hasta ahora. Entonces, puede ser que tenga que variar. A lo mejor va a ser un Entether todo directo desde el teléfono. O sea, sería mucho más bacán. Imagínate, todo el rato solo con teléfono. Bueno, Eduardo Álvarez me dice, yo estoy con un iPhone 7, a darle nomás. ¿Qué es lo que dice Diego Rosales? Yo llevo 3 años con mi iPhone XR, no necesito el otro nuevo, ando con iOS 20, como eso, bien Diego. Estamos en el pasado, por eso yo puse el título de este video es ¿qué se siente estar en iOS 15 y vivir en el pasado? Fuerte, ¿eh? Es como, ¿cómo estoy en iOS 15 y en el pasado, gente? Están sin jailbreak. Y en iOS 14 tenemos jailbreak y se viene otro jailbreak, entonces se va a venir un jailbreak antes en iOS 14 que en iOS 15. Ya no me adelanto, minuto 30 vamos con aquello. Un abrazo desde Uruguay. Jale, Rodolfo Díaz. Un gusto verlo en vivo, gracias. Un gusto saludar también a alguien de Uruguay. Hay veces que le he contado que yo viví en Uruguay un año, bueno, hace muchos años atrás, el 2002. Viví en Montevideo, en un edificio, no recuerdo ahora el edificio cómo se llamaba, pero quedaba en frente a la playa Positos. La Rampla, ¿cómo era? Rampla o Rampla, no, Rampla Perú, ¿será? ¿Me corriges tú? Avenida Perú, no sé cuál era, el 2002 hasta ahora se me ha olvidado, perdón, pero recuerdo con mucho cariño Uruguay. Juana Gruel, saludos desde México también. ¿Qué es lo que me dice Delva 19 y en un iPhone 12? ¿Cómo le puedo desinstalar la beta de iOS 15? Bueno, la forma de salir de las betas creo que es restaurando el teléfono a través del computador. Profe, yo cambio el mío si sale el jailbreak iPhone 12 o 13. Claro, estamos ahí con las ganas de querer actualizarlo. ¿Qué es lo que dice Fernando Sinjori? Quieren jailbreak y actualizan.
Eso es de palomas. Plataforma de Yelve. Ah, ya respondí a Ángel Munguía. ¿Qué es lo que me dice Juana Cruel? Hola, profe, hay una aplicación para editar audios. Depende de qué tipo de edición quieres hacer en el audio. Ahí Fernando te respondió que puedo ocupar GarageBand, pero depende de qué cosa quieres hacer. ¿Qué es lo que me dice Cero? 00912, gastar $1000 no es chiste y es mucho, pero yo ya decidí por un iPad Pro 2021 con el M1 y decía, medio gasto. De hecho, yo quiero cambiar este año mi computador también, lo quiero vender, se le pudo hacer una reparación, un problema que tenía en el teclado, este famoso teclado mariposa, que las teclas a veces se quedan pegadas, un problema con estos computadores de Apple. Y me cambiaron batería, me cambiaron el touch bar, quedó como un computador nuevo, o sea, está pero nuevecito. Así que lo quiero aprovechar de vender y ver qué va a mostrar Apple, un M1X, M2, vamos a ver qué es lo que sale. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice Edward? Profe, ¿usted cree que en el futuro salga el jailbreak para los chips A15? Sí, Edward, va a salir. Todos los dispositivos van a tener jailbreak en iOS 15 y todos los iPhone 13 van a tener jailbreak, pero obviamente mientras más reciente es un dispositivo o una versión de iOS o ambas, la espera es más larga. ¿Ya? Hey, Ale Ortiz, desde Argentina, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que me dice acá Matías Muñoz? Creo que la complejidad para conseguir y mantener un jailbreak versus la seguridad perdida y la estabilidad del teléfono ya no compensa. Al fin son detalles estéticos y poco funcionales. Es que, bueno, si hablas de detalles estéticos, claro, el jailbreak te proporciona detalles estéticos, pero te proporciona otras cosas que te ayudan también en tu teléfono a tener mayor productividad. O sea, para mí, churra, nos estamos adelantando al minuto 30, pero ya te voy a hablar de minuto, ya te voy a responder, Matías Muñoz. Gracias por tu comentario. ¿De acuerdo? En algunos aspectos estoy de acuerdo contigo y en otros no. ¿Qué es lo que dice Gonzalo Mada? Profe, ¿qué es lo que está realizando SPB que habla de una tether hasta iOS 14? Él tiene una parte de un código simplemente, no lo tiene completo en iOS 14. Le falta el principal exploit. Es como que tiene una pieza del rompecabezas nomás y todavía no está completado. ¿De acuerdo? Así que al menos no hay por ahora. Pero por eso vamos a esperar qué es lo que ocurre este 31, no, este 21 de octubre, cuando tengamos este exploit en Tether y ver qué se puede sacar de ahí y si se puede implementar realmente en lo que él dice, porque si es así, bueno, el mismo Coolstar dijo que se podía bajar hasta iOS 13 este jailbreak en Tether. Imagínate a la gente que está, por último hasta iOS 12, para los que tienen un iPhone 5S y un iPhone 6, puedan tener también su antéter allí. ¿Ya? Veamos, chura, hoy que llegaron varios comentarios. Saludos también desde Atlanta, Georgia, a don Arsenio Moraga. ¿Qué es lo que dice Norland Thompson? Profe, tengo un iPhone 12 Pro Max en 14.5.1, ¿tendré jailbreaks? Vaya a tener el medio jailbreak, loco, Norland. En menos de un mes vas a tener jailbreak. ¿De acuerdo? Y es un antéter. Eso quiere decir que el teléfono lo vas a apagar y encender y va a seguir con el jailbreak activo. ¿Qué es lo que me dice Arsenio Moraga? Bueno, Arsenio, quédate donde estás. Si estás en 14.8, ya quédate ahí, por favor, ya no actualicen más. Si vuelve a salir otro iOS, no actualicen más. Profe, ¿hay esperanza de 14.6? Sí, hay esperanza de 14.6 con Safari, con el jailbreak de Safari. O sea, algunos podrían compararlo, Anteter versus Safari. Yo me quedo con el Anteter, pero el de Safari lo bueno que tiene es que entras a Safari, pinchas un enlace y te hace el jailbreak. No hay que instalar ninguna aplicación, no hay que bajar ni un solo megabyte. Todo es genial. José Antonio Gómez, ¿cómo está ahí? José Antonio, ¿quién me había preguntado bastante por el revisado de NetFence? ¿Eras tú, José Antonio? Alguien más me consultaba, se me fue ahora. Creo que era Noé, era Moki. Y sí, ya probé NetFence, lo estoy usando y ya se va a venir el revisado. Esperemos que esta semana, porque esta semana que acaba de pasar fue tan ocupada, tan ajetreada, estuve mal, me atrasé hasta con las miniaturas de Marciano Tech. O sea, estuve 2 días atrasado en la madrugada haciendo miniaturas porque en el día estaba, pero de verdad, copadísimo, estaba muy mal en cuanto a tiempo. ¿Y por qué? Porque estábamos terminando el trimestre en el colegio y había que generar informes a los padres de mis estudiantes, ver los últimos exámenes, obtener las calificaciones, obtener los promedios. Fue, bueno, es una semana cada 3 meses, así, que es terrible. ¿Ya? Está Amaro también ahí en el chat. Sumuxu, ¿cómo está Amaro?
Ethan me dice, hola, profe, al abrir las aplicaciones de Jailbreak se genera un cracheo en todas, de la nada me pasó. Incluso revisé AppDB y aún tengo la licencia. ¿Mm? Al abrir las aplicaciones, ¿pero a qué te refieres las aplicaciones del Jailbreak? No sé si tienes Jailbreak en tu teléfono o la estás usando sin Jailbreak. Dame un poco más de detalle. Eduardo Álvarez, profe, yo actualicé a 14.8, no porque quisiera, porque estaba en 14.1, pero el iPhone se quedó pegado a la manzana. Está bien. Oh, no guardaste los SH. Bueno, que quede como lección. Entonces, estarlos guardando y si estás en punto 8, ¿cuál es tu dispositivo? No me lo dijiste, Eduardo. Espero que sea un iPhone 10 o inferior, porque por último le puedes hacer el jailbreak con checkra1. Por último. ¿Cómo le hago el jailbreak con iPhone 11 Pro Max? Están los tutoriales en la descripción del Elba. Hasta 14.3 puedes hoy día en tu dispositivo. Si se quiere jailbreak, el profe lo ha dicho hasta la saciedad. No suban, exacto. Exacto, ¿cierto, José Antonio? O sea, ya córtenla. Gabriel Wu, ¿cómo está, profe? Desde Ciudad de Guatemala. Estoy bien, gracias por entrar, Gabriel. ¿Qué es lo que dice Juan José, profe? 14.7.1 ya no lo está firmando, sí, ya no lo firma. Los firmados son iOS 14.8 y el 15 oficial y 15 las betas. Así es, y en ninguna de esas hay que estar. O sea, por último, si está ahí en iOS 15, todavía se puede bajar a 14.8 y el tutorial está en la descripción. Aunque iOS 14 se va a seguir firmando, Apple no lo va a cerrar. Esperemos. ¿Qué es lo que dice Eduard64? Gracias por responderme, profe. Para eso estamos. De hecho, Eduard, trato de hacer esto porque en la semana me cuesta también imagínate, o sea, el tiempo incluso para responder los comentarios en los videos. Cuando puedo, voy, algo ahí lo hago y lo respondo. Pero por último digo, ya, voy a mantener este video semanal respondiendo a todas las preguntas. Y hay veces que las preguntas que hace un usuario, Edward, se repiten con el de otro. Entonces, a lo mejor no respondo a veces la pregunta que tiene tú, pero tu misma pregunta a veces la tiene otra persona y si lo responde otra persona, te llega la respuesta en consecuencia a ti. Por favor, que patrocinen al profe. No, Volpio. ¿Qué me van a estar viendo a mí? Yo soy nadie en realidad. Uli, profe, utilizo un 8 Plus 14.7.1. Estoy con checkra1. Me sale que hay una actualización en 14.8. ¿Qué me recomiendas? Que no subas. Que no subas porque, primero, 14.8, todavía le falta mucho estar. Le falta mucho para que se deje de firmar. No hay prisa. Y si ya estás podría salir un jailbreak a futuro hasta 14.7.1, un Uncover o un Taurin y sería sin computador, entonces te olvidarías de checkra1 y como tienes un dispositivo, el 8 Plus podrías recuperar tu huella digital. Entonces quédate lo más abajo posible. Si bien checkra1 te va a funcionar en 14.8, pero en el 14.7.1 podría llegar antes un jailbreak, hay que esperar, pero recuperarías tu huella digital. Hoy día puedes tener checkra1 con código, ¿cierto? Pero imagínate con la huella al mismo tiempo. Sería bacanísimo. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Dariel Rod Domínguez? Profe 14.7.1 11 Pro Max, ¿hay esperanza? Sí, es de este día lunes. Publiqué un video de 14.7.1, te invito a que lo veas. De hecho, en la miniatura aparece 14.7.1 así bien grande, así que ahí allí está bien bueno. Me pregunta si hay noticias nuevas, profe. Bueno, las últimas noticias, Amaro, las estuve compartiendo. ¿Cuándo fue noticiero? El jueves. Esas fueron como las últimas que han salido. Hay noticias también de iOS 15 que han aparecido, de jailbreak en iOS 15, del contenido de seguridad de iOS 15, que todavía no hago un video de aquello. De Future Restore también han aparecido personas que han querido estarlo ocupando. Eh, hay novedades. Así que ahí lo voy a estar haciendo más noticias nuevas. Desde el lunes creo que va a haber noticiero. Lunes o martes. ¿A quién más tenemos por acá? Víctor Tecún, saludos profesor, yo me quedé en 14.5.1 para esperar el jailbreak y te quedaste en una versión, pero bacán, loco, vaya a tener Antether, no importa tu dispositivo. Ethan, ¿qué es lo que me dice? Uncover, Cydia, entre otras, actualmente yo no lo tengo, ya que se desactivó, solo me estaba funcionando todo bien y estoy en 14.2. Bueno, te recomiendo que vuelvas a instalar Uncover y hagas el jailbreak, elimines la aplicación de Uncover, vuelvas a instalar la aplicación de Uncover y hazle el jailbreak otra vez. ¿Sabemos algo de checkra1 en iOS 15? José Antonio, hace un rato respondí a aquello y la noticia así bien breve es no. ¿Y por qué no? Hay buenas teorías también ahí, que Apple pudo haberle hecho algo quizás a la SEP. Recuerden que el año pasado, cuando salió iOS 14, no funcionaba
Checkra1 o sea, funcionaba Checkra1, pero les quitaba el código a todos los dispositivos. Todos los dispositivos perdían Touch ID y el iPhone 10 perdía el Face ID, pero salió otro exploit, un segundo, que es el Blackbird, y este permitió activar el Touch ID en el iPhone 6S, SE primera generación y en los 7, pero ese exploit no funcionaba en el iPhone 8 y en el 10. Entonces se piensa que Apple a lo mejor le pudo, eso es una teoría conspirativa en realidad. Uno como que especula por qué se están demorando y qué cosas ocurrieron en el pasado que podrían ahora Apple estar implementando. Así que podría ser eso, José Antonio. ¿De acuerdo? ¿A quién más tenemos por acá? Estoy tratando de leer todos los comentarios. Hashtag si te leo like. Ahí José Picatoste, tú también que estabas preguntando para Checkra1 en iOS 15, yo creo que también está respondida tu pregunta en aquello. ¿Qué tenemos acá? Saúl, ¿qué me dice? Profe, tengo un iPhone 8 Plus en 14.5. ¿Cuándo llega el jailbreak? En menos de un mes. No te muevas, menos de un mes. Pero ¿qué invento hace para que le hagan un bootloop y tengan que subir? Bueno, puede ser desde, no sé, estar ocupando versiones antiguas de Taurin que provoca el bootloop. Yo no creo que lo provoque iOS, es la herramienta claramente. O prueban algún tweet que no es compatible con otro, o tweets que están pirateados. Pueden ser varias opciones. Eh, tu, 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 tu. ¿Qué es lo que dice Ethan? De hecho, al buscar alguna posible solución no he logrado encontrar nada, ya que es como si a nadie le hubiera pasado. Hay cosas que son tan únicas a veces, Ethan. Quién sabe qué habré hecho mal. Gracias por responder, profe. Igual desde hace mucho tiempo que le sigo. Gracias, Ethan, por estar acá todo este tiempo. Profe, disculpa, ¿hay otro tweet para mandar música desde el Watusi? Ay, no mando música yo desde Watusi. No sé. Si alguien sabe, dígalo ahí en los comentarios. Ya dejé mi like. Gracias, Edward. Profe, ¿has hablado alguna vez de Telegram? ¿Tiene algún grupo o canal? Ocupo Telegram por trabajo más que todo. Ocupo Telegram por todo lo que es Marciano Tech. Lo más duro de Marciano Tech lo manejamos por Telegram. Pero no tengo canal. Hay otras personas que tienen canales de Telegram. Yo voy a tener un grupo, ya estoy armando ya poco a poco un grupo privado. Pero no sería como un grupo de ayuda, sino que sería, bueno, ya daré detalles de aquello, pero por ahora no tengo Telegram. Lo siento, Norland Thompson. Yo sé que Jonathan de John iPhone tiene, Ángel JBZ, Big Little 19 tiene también. ¿Quién más tenía? Shadows, el otro día que tuvimos en un podcast, también tiene. Así que puedes buscar en las colaboraciones que he hecho con otros influencers del Jailbreak, por otros integrantes de la comunidad del Jailbreak y ver la descripción del video. Yo siempre coloco ahí los grupos de Telegram. Recuerden que ayer se grabó el podcast con suscriptores, estuvo bien bueno. Y recuerden que también hay un sorteo de iMazing, son 10 licencias de iMazing. Y bueno, el requisito que había puesto para ese video era que comentaran en ese video su correo electrónico, pero YouTube ya no deja colocar correo electrónico. Así que a todos los que habían escrito les puse, mándame tu correo a Twitter, mándame tu correo a Twitter, porque ya tengo las 10 licencias ahí, me las enviaron y bacán. Es genial trabajar con la gente de iMazing. Es genial. Y se vienen más videos con iMazing y se vienen más licencias con iMazing. Ya se formó un partnership, una alianza, podría decirse. Ya, llegamos al minuto 30, me tengo que, perdónenme, guárdense las preguntas, por favor. ¿Cuándo sacan el concurso de licencia? Mira, David Valderrama, justo estaba preguntando David, eh, si alcanzo hoy día a hacerlo porque estoy atrasado con el sorteo de los temas de la semana pasada, todavía no muestro, no publico los ganadores. ¿Merece la pena comprar el iPhone 13? Hace un rato hablé del iPhone 13, yo creo que depende de cada uno nada más, Johnny. Profe, ¿existe un tweak para aumentar la sensibilidad en la pantalla de un iPhone 8 Plus? Qué rara la pregunta. Israel M19, que yo sepa, no. No sé. ¿Ya? Ya, chiquillos, voy a ocultar el chat. No es mi intención dejarle sin responder su pregunta, es porque ahora estamos en el minuto 30 y en el minuto 30 es cuando se responden. Bueno, se hace la clase, ya la hemos puesto así. Se hace la clase del jailbreak con lo que ha ocurrido durante la semana. Y bueno, el fin de semana, no, esta misma semana hice una publicación en mi cuenta de Twitter, déjenme buscarla acá en el teléfono, en la cual les decía,
que ustedes colocasen algún tweet de qué se sentía estar en iOS 15 y no poder estar haciendo algunas cosas, como cuáles, y quiero estar leyendo las respuestas que algunas personas estuvieron entregando, porque básicamente todas las respuestas que lo que eran tweaks en el mundo del jailbreak. Por eso el título del video es ¿qué se siente estar en iOS 15 y vivir en el pasado? Porque eso es. iOS 15 podrá ser lo último que hoy día tenemos en cuanto a versiones de software de iOS, pero si lo tienes y versus lo que tener jailbreak es vivir en el pasado. Entonces, bueno, vamos con los comentarios. ¿Qué tenemos acá? Bueno, Fernando se mandó un montón de comentarios. Me dice que se siente estar en iOS 15. A ver, ¿podré irlos mostrando ya que estoy acá? Churra, pero está el brillo de la pantalla. Déjenme ponerme como por atrás para yo poder leer lo que se siente estar en iOS 15 y no poder proteger tu dispositivo con una alerta al desconectarlo. Que toma una fotografía al ingresar la contraseña incorrectamente, se activa el modo ahorro de baterías no to theft, ¿cierto? 3, que se siente estar en iOS 15 y no poder bloquear la publicidad. Ah, pero ¿por qué habláis de bloquear la publicidad en YouTube, Fernando? Eso no se hace. Ya déjalo, está muerto. ¿Qué es lo que somos que se siente estar en iOS 15 y que Apple siga teniendo tan capado, tan eh, bloqueado o cerrado tu dispositivo? Esperando ahí el jailbreak, que es lo que tenemos, estoy en iOS 27.3. ¿Qué se siente estar en iOS 15? Descubrí que la mayoría de tus supuestas nuevas funciones ya las tenías con el jailbreak desde hace mucho tiempo y haciendo mucho más todavía. ¿Qué se siente estar en iOS 15 y echar de menos la versión anterior en la que estabas? ¿Qué se siente estar en iOS 15.1? Ni siquiera tenemos. No, esa no era una. ¿Qué se siente estar en iOS 15 y no poder disfrutar la mejora de tu teclado? Oh, Shortmoji, loco. Shortmoji, ¿cierto? Todo el rato Shortmoji, uno de mis favoritos. Eh, tú que se siente estar en iOS 15 y estar viendo los videos del profe y que te salgan los molestos anuncios de YouTube. Ay, no, no le bloqueen mi anuncio a mi canal, por favor. No sean así, pero bueno, te salen anuncios o YouTube Premium. No poder tener Watusi, Instagram, Rocket, redes sociales, bajar el contenido que quiera, obviamente. Ya tú sabes que se siente, aunque eso igual se puede tener sin jailbreak, pero no es igual sin jailbreak, porque con Watusi pierdes tu chat, pierdes, no hay copia de seguridad de tus mensajes. ¿Qué se siente estar en iOS 15 y no acceder a las carpetas internas del root con Filsa? Así es, Jonathan. Que dice Alfredo que se siente estar en iOS 15 y descubrir que es igual de aburrido que cualquier otro iOS sin jailbreak. Se tenía que decir y se dijo. Que se siente estar en iOS 15 y no poder usar Future Restore. Claro, porque para usar Future Restore con los SH necesitas tener jailbreak en el dispositivo. Que se siente estar en iOS 15, ¿qué me dice acá? Y no poder personalizar tu dispositivo. Que se siente pagar tanto por un aparato y en realidad no es tuyo para que lo puedas modificar. Que se siente estar en iOS 15 y no, like, y no poder tener más de 4 iconos en el dock. ¡Ay, qué triste la vida! Que se siente estar en iOS 15 y seguir teniendo la molesta pantalla completa en una llamada. Claro, cuando te llaman por teléfono y te ocupa toda la pantalla. Que se siente estar en iOS 15 y no poder cambiar todos los iconos con un solo toque, con Snow, por cierto, personalizar la pantalla de bloqueo. O sea, que se siente estar en iOS 15 y tener la misma pantalla de bloqueo de iOS 1. Toma. ¿Qué se siente estar en iOS 15 y no tener las nuevas funciones y tener funciones de los teléfonos más avanzados y no tenerlas tú? ¿Qué se siente estar en iOS 15 y no poder grabar tus llamadas? ¿Qué se siente y así, bueno, que es en iOS 15 y no poder cerrar todas las aplicaciones que están abiertas en multitarea con un toque o con un gesto? ¿Qué se siente estar en iOS 15 y no poder protegerlo biométricamente antes de apagarlo cuando te lo roban? Y así hay un montón, mostrar más respuestas. La gente estuvo muy activa con esto. ¿Oh? ¿Qué se siente estar en iOS 15 y no poder desbloquear las bandas de tu teléfono cuando viene de otro? Exacto. ¿Qué se siente? Uf, estuvo bien bueno entonces ese tweet, ese hilo. Son un montón de ejemplos en realidad. Yo el que había puesto es que se siente estar en iOS 15 y no poder apagar el Bluetooth ni el Wi-Fi desde el centro de control. Por eso es el título del video. Esto es un ejemplo simplemente, una pincelada, algunas cosas que ustedes mencionaron, que se siente estar en iOS 15 y vivir en el pasado. Porque fue anunciado hace varios días atrás que en menos de un mes ya vamos a estar teniendo un jailbreak
Y fue, no quiero decir, no me gusta ocupar la frase, te lo dije, pero la historia volvió a hablar. Hace unas semanas atrás hice una transmisión en vivo donde les dije, me acuerdo que era una respuesta para Ángel, y bueno, a raíz de eso nació un podcast Round uno y Round 2 muy buena esa colaboración. Y yo les mencioné que no es porque yo lo creía ni porque a mí se me ocurrió, es porque la historia así lo muestra. ¿Qué muestra la historia? Que antes de que saliese, bueno, todavía no aparece el liebre de iOS 14, pero ya fue anunciado que se viene en menos de un mes, pero al menos desde iOS 11, 12, 13 y ahora también se cumple con iOS 14, antes de que aparezca el jailbreak en iOS 15, va a aparecer el jailbreak para iOS 14. Y la gente que va a tener el jailbreak en iOS 14 es pero sabido, muchachos. Leí algunos ejemplos de todas las cosas que puede hacer con el jailbreak. Recién creo que era Osvaldo el que me decía que solamente personalización. Y no es solamente personalización, varios ejemplos que se leyeron no lo eran. Por ejemplo, uno que queda grabado en mi mente que dijo Fernando es el de Shortmoji. Shortmoji te trae, son como 10 tweaks en uno para el teclado. Y no es personalización solamente, o sea, tienes gestos, tienes atajos, cortar, copiar, pegar, y solamente tocando botones, como presionar una tecla más. Eso es productividad. Entonces tienes tweaks de productividad. Y la productividad lo dice todo. Haces un proceso en menos pasos y con menos tiempo. Entonces, el jailbreak no es solamente tener iconos distintos. Y tener que explicar eso, yo creo que la mejor forma de hacerlo es ir, no sé, acá a las listas de reproducción que yo tengo en mi canal, y hay uno que se llama Reviews de Tweaks y Aplicaciones. Y si entras a ver los tweaks, te vas a dar cuenta que, uf, o sea, esta semana voy, si Dios lo permite, voy a hacer un revisado de NetFence. Y NetFence es un cortafuegos, pero como ningún otro. Yo tengo uno en el computador que es muy bueno. Fernando, ya que tienes un Mac, de hecho lo tengo hasta comprado porque es muy bueno. De hecho, encontrarlo pirateado es re difícil. Se llama Little Snitch. Es para Mac. Se llama Little de pequeño. ¿Cuánto costó este? Creo que costó como $40 o 50. Little Snitch. Hoy Little Snitch lo que hace es que cualquier conexión que haga tu computador, que sea saliente del equipo, que se comunique con Internet, te avisa y te pregunta, ¿quieres que haga esta conexión? Y lo hace también con cualquier tipo de conexión entrante, cualquiera que ingrese, cualquiera. Y te muestra desde dónde viene, un montón de información. Libre Snitch es, pero, uf, ¿cómo será que una de las aplicaciones que estoy en el computador y dije, toma, loco, te ganaste mi dinero? Así igual que con Minecraft, Minecraft comprado, toma Minecraft, te lo ganaste, porque en verdad son herramientas muy buenas y que esto mismo lo haga un tweak, oh, genial, loco. Y más encima de NetFence hay 10 licencias de regalo. ¿Y quién hizo NetFence? Lo hizo Fox4 Mobile, el creador de Portrait 11, o sea, modo retrato en cualquier cámara. Y eso no es personalización solamente, ya que hablamos del modo retrato. Tener modo retrato en un iPhone 6S, tener modo retrato en un iPhone SE primera generación. ¿Tú sabes lo que es tener modo retrato acá? Que tiene esta cámara frontal y tiene esta cámara trasera, no hay doble cámara. O sea, por eso alguien también colocaba en los comentarios de Twitter que con el jailbreak yo puedo tener funciones de teléfonos de alta gama en los más antiguos. Entonces, uy, moví el trípode, lo siento. Entonces, ¿qué se siente tener iOS 15 y vivir en el pasado? ¿Se puede bajar iOS 14? Puede bajar iOS 14 de dos formas. La primera forma, que es la manera eh, tradicional, por llamarlo de una manera, que es con iTunes o iMazing, están los tutoriales en la descripción, pero podría bajar solamente hasta iOS 14.8. La otra forma de bajar es con Future Restore, también está el tutorial en la descripción, pero tendrías que estar bajando a 14.8, hacer el jailbreak en 14.8, eso significa tener un iPhone 10 o inferior, y después de hacer el jailbreak, haber guardado los SHSH para bajar, por ejemplo, hasta 14.3. O 14.5.1 que se va a venir una tether allí. Pero tienes que haber guardado los SHSH, si no los guardaste, ¿qué es lo que es eso? Ya los perdiste, ya no se puede hacer.
pero lo puedes hacer de ahora en adelante y los tutoriales están en la descripción. Y entonces la idea es tener siempre ese resguardo, ese cuidado, esa paciencia de que en realidad ya hablamos de un jailbreak en iOS 15. ¿Para cuándo? Yo creo que va a ser enero o febrero del 2022, marzo probablemente. Aunque los últimos han sido en febrero, puede que la historia vuelva a hablar nuevamente y nos dejen claro de que, claro, se cumple un cierto patrón un poco extraño, no porque todos los jailbreaks se liberan en febrero, ahora va a ser en febrero, pero algo ocurre durante estos años que se ha cumplido al menos ese mes, en esa fecha, ese periodo del año, pero también podría ocurrir antes de iOS 15. Pero la pregunta es la siguiente: si están en iOS 15, en iOS 14 o estaban en iOS 14, si un jailbreak se viene en iOS 15 y estamos en 15.0, hoy día hay iOS 15.0 y se está firmando 15.0, sí, ¿cuál es la prisa de subir entonces a iOS 15? Es que quiero tener las funciones nuevas. Ok, es una buena respuesta. Bueno, argumenta tu respuesta, justifique tu respuesta. ¿Cuáles serían esas funciones? Versus, ¿cuáles serían esas funciones ahora versus el jailbreak? Claro, cuando hago esa comparación, tener el jailbreak es estar en el futuro, muchachos. Es así de simple, o sea, no sé cómo decirlo. Y lo único que espero, y que fue parte de la conversación que tuvimos ayer en el podcast con suscriptores, que este año quede aprendida la lección de que tengo que estar en el iOS más bajo. Es así de simple. Entonces, cuando se venga iOS 15, claro, iOS 15.0 es la versión más baja que hay de iOS 15. Es porque no hay otra, pues hay una beta que es 15.1, pero quién sabe cuándo va a salir esa beta. Pero por eso, muchachos, no hay prisa de estar subiendo. No le hallo sentido subir ahora y perder un iOS 14, el cual va a estar recibiendo. O sea, si te gusta el jailbreak, es que ese es el tema, o si te gusta el jailbreak y quieres tenerlo pronto, o más que pronto, es que pronto suena como algunos lo interpretan como estar desesperado, pero tenerlo en el corto plazo. O sea, hay gente que encuentra aburrido el iPhone sin jailbreak y dicen, no, pero es que yo tengo instalado Watusi con certificado de desarrollador, ¿ya? Y los ejemplos que leímos recién. ¿Mm? Entonces, los ejemplos de Twitter, a eso me refiero, en lo que estaba haciendo el scroll recién en la pantalla. Por eso, lo que he visto también, tengo un podcast guardado con un español que abandonó el jailbreak y una persona que llevaba años en el jailbreak. Tengo que coordinar con él y porque habíamos coordinado, pero salió la noticia del Untether y tuve que hacer todo un cambio de planes. Él abandonó por completo lo que es el jailbreak y está ahora con iOS 15, se fue porque sintió que ya no era necesario. O sea, estuvo esperando mucho tiempo, parece que era así, no sé cómo era realmente su historia, pero sé que a algunos les ha pasado que han esperado tanto un jailbreak que ya como que aprendieron a vivir sin él y dejaron la comunidad y la dejaron y por eso son traidores ahora. No, pues si cada uno hace con su tiempo y con su dispositivo lo que quiere. Pero hay personas que poco a poco aprenden a vivir también sin jailbreak y a pesar de que les gusta el jailbreak, luego lo terminan dejando. ¿Lo dejan todas las personas? No, pero en algunas personas sí va ocurriendo y es así como algunos usuarios año a año salen de la comunidad y otros van ingresando a ella. Así que no me preocuparía tanto en ese caso, tampoco por las personas que actualizaron a iOS 15. Yo hice una encuesta, quedó en 70-30, o sea, un 30% de los 3 de 10. 3 de 10 actualizaron y 7 de 10 no actualizaron. O sea, más del doble se quedó en iOS 14 porque saben que es una versión ganadora. Es una versión que va a recibir un jailbreak antes que el jailbreak de iOS 15. Y después subiremos a iOS 15 utilizando los SHSH, que es como tiene que ocuparlo el usuario del jailbreak, tiene que acostumbrarse a aquello. Así como se atreven a hacer un jailbreak, tienen que atreverse a hacer Future Restore, ocupar la herramienta y es simplemente arrastrar el programa, arrastrar los SHSH, copiar y pegar un código, arrastrar otro archivo, enter. Listo. Entonces, es más difícil, yo diría que es más difícil hacer el jailbreak que hacer Future Restore.
Es más difícil hacer checkra a través de un USB que tiene que estar booteando. Es más difícil hacer eso que usar Future Store. Es más difícil estar buscando entre tiendas online que están gratuitas para ver dónde se está firmando al cover para estar instalando que hacer Future Store. Es más difícil hacer correr Alstore o SiteLoadly o 3U Tools que hacer Future Store. Y más demoroso. Así que vean el tutorial que está en la descripción de Future Store. Tengo el tutorial que se vienen actualizados cuando venga para 14.5.1. Lo voy a actualizar para Linux, para Mac y para Windows. Aunque no sé si tanto para Linux. Aunque si sale primero para Linux, se hará el tutorial para Linux, pero la mayoría está en Windows y Mac. Primero Windows, obviamente, después Mac. Entonces tengo que actualizar todos esos videos. Esos videos todos los hice utilizando un código que se llama la última SEP y el último baseband, para los que lo conocen, de latest SEP y de latest baseband. Pero ahora quiero hacer el tutorial especificando la SEP y especificando el baseband, estarlo extrayendo de algunos archivos. Va a ser un poco más largo, pero por lo menos me van a quedar los dos tutoriales en el canal, con la última SEP y la última baseband, y especificando la SEP y especificando la baseband. Así que eso es como un poco más técnico. Tienen que ver el video para que sepan de lo que estoy hablando. Ya, pero dice, pero qué extraño todo eso. Te repito, es más difícil ocupar a Alstore que hacer Future Store. Es más difícil SiteLoadly, es más difícil 3U Tools, es más difícil checkra desde un USB, es más difícil checkra sin USB que usar Future Store. Entonces, si tú eres un usuario del jailbreak, tienes que acostumbrarte a ocupar esta herramienta. Ay, es que no me atrevo. Es que es lo mismo que ocurrió la primera vez que no tenías jailbreak y te atreviste a hacerlo. Entonces, y como te atreviste a hacerlo y probablemente lo conseguiste, es lo mismo que hay que hacer ahora. Nunca lo has ocupado, entonces tienes que atreverte a hacerlo y de ahí en adelante créeme que lo vas a hacer así. O sea, es tan genial el procedimiento que uno dice después, ¿cómo no lo hice antes? Perdí vida, perdí tiempo. ¿Cómo no me atreví? ¿Cómo no salí de mi zona de confort? ¿Cómo no simplemente tuve la valentía de probar un método que existe hace muchos años en el mundo del jailbreak y que varias personas, los que son usuarios de Future Store, son fieles después a la herramienta porque todo lo que te ofrece es pero espectacular. Y así, y con esa herramienta es que subiríamos a iOS 15. Por eso te invito a ver el tutorial, no para hacerlo, sino como por la parte educativa. Puedes ver el de Windows, que probablemente la mayoría de la gente tiene ese sistema operativo. Ve el tutorial de Windows y mira cómo funciona y vaya a decir, era eso, era eso. ¿Ya? Así que no le veo sentido la prisa en estar subiendo a 15.0. No le veo la prisa. Porque aunque tuviésemos 15.1 en un mes más, por lo con un mes más es 15.1. ¿Cuál es la prisa de estar subiendo ahora? Porque aunque salga 15.1, 15.0 se va a seguir firmando una o hasta 2 semanas más. ¿Cuál es la prisa de subir? ¿Mm? ¿Qué se siente estar en iOS 15 y vivir en el pasado? Ok, vámonos con los comentarios. Ahora sí. No sé a dónde me quedé recién. Déjenme buscar los comentarios. Uy, ya no me aparecen más. Eh, Profe, ¿saldrá algún jailbreak para iOS 15? Sí, Boss Gameplays. Enero o febrero del próximo año. Antes va a ser en iOS 14. Saludos para José Morales hasta Puerto Rico. Me dice Sebas Rain, ¿cuándo saldrá el jailbreak para iOS 15 con Check Rain? Lo respondí hace un rato, Sebas. ¿De acuerdo? Y se espera al menos que sea en el corto plazo, no sabemos. Hay una teoría por la cual creemos que Check Rain se está trazando y es la que mencioné hace un rato. No te voy a mencionar toda la teoría porque ya lo dije, pero al menos se espera que en el corto plazo lo tengamos con nosotros. Más o menos el próximo año para iOS 15 habrá jailbreak, sí, Diego, ya lo mencionamos aquello. Eh, cuando salga para iOS 18 habrá para iOS 15, no, nunca tanto, Ale Ortiz, la espera no va a tener que ser tan grande, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dice Francisco? Que el equipo de CheckRain debe estar trabajando en algo ya que Apple debe haber solucionado algo en el sistema. Es lo que mencionaba recién Francisco, es parte de la teoría que se maneja de que así como Apple hizo de las suyas para quitarnos el Face ID y Touch ID en iOS 14, se solucionó con el exploit del Blackbeard. Probablemente Apple hizo otra cosa, a lo mejor contra el Blackbeard, quién sabe. Pero esperemos pronto tener noticias de parte eh, del equipo de CheckRain. Está X Lilkeo. ¿Cómo está ahí? Tengo que revisar tu mensaje para coordinar ahí el tema
No he visto si me enviaste la selfie para la miniatura. Tengo que ver eso. Pero, profe, el Anteater fue parcheado en 14.6, no, en 14.6, no punto 7. Entonces, si se consigue en kernel, podría implementarse en Jailbreak Anteater. No, el Anteater va a ser hasta 14.5.1. ¿Va a haber para punto 6? Sí, pero no va a ser Anteater. ¿De acuerdo? O sea, no hay que pensar que este va a ser el último Jailbreak de iOS 14 para nada. Van a venir más, pero obviamente hay que esperar un poco más. La prisa es que hay muchas aplicaciones que se crashean y hay que estar actualizados. Ah, pero no leí el contexto. Por favor, algún tweet para poner el dock transparente en iOS 14.5.1. Churra, es que hay varios. Yo ocupo, por ejemplo, Links 2, que a mi gusto hace más que Springtomize 5. De hecho, Links tiene secciones que son exclusivas para, ¿cómo se llama? Son exclusivas para los widgets, exclusivas para la biblioteca de aplicaciones, o sea, son funciones que son exclusivas para iOS 14. Ah, mira, Ángel Murguía ahí te da un tweet, Transparent Doc, el nombre lo está diciendo todo, ¿cierto? ¿Qué pasó, Jonathan? Viendo la clase desde Liverpool, desde México lindo y querido. ¿Qué es lo que pasó acá? Matías Resi, saludos, profe. ¿Qué se siente estar en iOS 15 y no tener nada de lo que esperabas? Churra. No sé si reír o llorar. Santiago Caro, pensé que la clase era las 2 de Colombia. Empezó hace 50 minutos la clase Santiago. Pero por último, puedes ver la repetición. ¿Qué pasa, Rubén? No puedo estar mucho en el directo. Estoy con mi familia. Luego me veré la repetición. Gracias, Rubén, por estar acá. Profe, ¿podría explicarnos a qué se refieren con el Jerry de iOS 15? ¿Será rootless? Sí, se viene ya un video explicando todo aquello. Es lo normal que ocurre con cada nueva versión de iOS. Cuando esta es liberada, empiezan a salir los mensajes de que no va a haber jailbreak, que va a costar. Y ocurrió al menos con iOS 13 y con iOS 14, que fue el periodo en el cual Apple dijo, y ahora nos vamos a dedicar que no nos vuelvan a hacer nunca más esto. ¿Ya? Pero sí, se va a venir un video explicando todo aquello. ¿Qué es lo que dice? Es por un tema de tiempo, me quedan 7 minutos y tengo que terminar. YouTube no me tiró la notificación de su directo. Ay, Dylan Sotelo. Por eso uno le dice, active la campanita, porque a veces, incluso, Dylan, incluso cuando uno la tiene activada, YouTube no te avisa. O sea, imagínate los casos que no la tienen activada la notificación. Peor para ellos. O sea, si teniéndola activada no avisa, imagínate los que no la tienen activada. Peor todavía. Profe, muchas gracias por todo su esfuerzo en los videos. Gracias, Ángel Munguía, de verdad. A pesar de que les dije que esta semana tuve una semana muy dura en cuanto a trabajo, todavía se puede seguir haciendo el video diario. Yo le he llamado a esta la aventura de pandemia, que mientras dure la pandemia y no tenga que ir a trabajar al colegio en la mañana, me puedo quedar en la noche haciendo el video en la madrugada. Y aparte se vienen vacaciones también, se vienen mis vacaciones. Ya está decidido ya en familia. Hay que irse de la ciudad, ir a ver a mis papás básicamente, que no conocen a mi hijo. El menor va a cumplir 2 años y no lo conocen en persona. Por esto de la pandemia no lo conocen. Y vamos a viajar. No dudo que vaya a haber video diario. En enero sería el viaje. En febrero ya estaríamos de regreso. ¿Y por qué febrero? Ojito, ojito, ya tú sabes. Pero si llega a salir un jailbreak en enero, habrá tutoriales en enero. Pero, pero al menos ya es el mes que vamos a viajar. El lavando los platos, Francisco, es que al mismo tiempo, en la noche podría lavarlos, pero si ya me estoy acostando tarde, imagínate lavando los platos más encima. ¿Para cuándo lo esperamos para el asado? Ay, Matías, no me digáis eso, loco. ¿Para qué? Sería Santiago, Matías, ¿no? Argentina, irme al otro lado de la cordillera, me encantaría. Me encantaría, Matías, juntarme contigo, con tu familia, compartir todos juntos. Pero, o sea, si, ya, pues no me digáis esas cuestiones que me ponían a aprietos, se me lengua la traba. ¿Qué dice Friki? Cállate el nombre, Friki Guitars. ¿Hay alguna manera de bajar con Feature Store con algunos SEP o baseband en iPhone 10 que tengo 14.7 y iOS con los SH guardado? Sí, te está funcionando en el iPhone 10, no hay problema. ¿Qué es lo que dice? Transparent Dock es del 2013. Bueno, a lo mejor funciona.
o a lo mejor no, pero si es de 2013 igual, yo no lo instalaría. No sé, Rick, me podría generar un problema. Profe, salió una actualización nueva para iOS 12. Sí, Marlon Valladares salió 12.5.5 e insólitamente parcheó el jailbreak, o sea, no parcheó. Dejó de funcionar el jailbreak de Uncover y el de Quimera. Checkrain funciona en 12.5.5, pero luego apareció una actualización de Quimera y funciona en 12.5.5. Uncover hoy día no funciona en 12.5.5. ¿Lo va a poder lograr? Obvio que sí, pero hay que esperar que lance la actualización. Profe, tengo de iPhone 12 Pro Max en 12.3. ¿Hay forma de subir una versión que Apple no esté firmando? Solo si es que me dices 14.5, Gabriel, solo si es que guardaste los SHSH vas a poder hacerlo. Sí, Fernando, la captura de pantalla. Sirve para quitar la administración remota en iOS. No sé, Ángel, a un tío, no sé qué me estaba preguntando, no vi la pregunta anterior. Saludos, profe. Hace tiempo escuché la noticia de un jailbreak para el Apple Watch. ¿Qué pasó? Quedó en eso por ahora, Super Jazz. Quedó como en una noticia que se anunció por la persona que fue Coolstar y que se compartió la noticia, pero ahí quedamos. ¿Qué me dice Jonathan? Una consulta del tutorial de Future Store para subiremos. Sí, sí, voy a hacer ese tutorial. Sí, Jonathan, y lo voy a hacer especificando la SEP y especificando la baseband. Que no tengo ese tutorial. El primer tutorial que hice de Future Store era con la última SEP y la última baseband. Entonces, tengo que hacer el otro tutorial. Va a quedar un poco más engorroso. Pero, pero, pero repito, ocupar Alstor es más difícil. Ocupar 3U-Tools es más difícil. Profe, tengo. Ya te respondí ya, Gabriel. Se puede bajar de 14.3 estando en 14.8, 6 Plus. Sin los SH, no, con los SHSH puedes. Sin los SHSH no se puede. Nos veremos en enero por Valparaíso. Ah, Francisco, sí, po. Allá voy a andar. Pero yo creo que nos vamos a ir primero una semana a Santiago para estar con la familia, recorrer un Airbnb o algún departamento. Y después iría donde mis papás, ellos viven en Quilpué. Y obviamente Viña, Valparaíso son lugares que vamos a recorrer y tú, ahí hablamos nomás, ya tú sabes. Profe, tengo un iPhone 10 y iOS 15. ¿Puedo poner Cydia? No Fuse. Fuse. Puedes, pero si bajas a 14.8. Gabriel Gu, gracias. Haré lo de los SHSH, sí, guardarlo. El tema es que ya no se guardan los de 14.3. Los únicos que puede guardar ahora son los de 14.8. Me dice, no importa, profe, lo que queremos es subir a la última versión que soporta el Anteter. Si usted hace el tutorial, yo lo sigo al pie de la letra. Gracias, Jonathan. Gracias. Ahí vamos a estarlo realizando para que lo pueda disfrutar la gente. Si te leo like. Así es. Hashtag ya nos toca ganar. Sí, bacán después de tanta espera. Imagínate la gente que ha esperado tanto tiempo y va a recibir un jailbreak y un jailbreak épico, legendario, absolutamente de la vieja escuela. No se vive hace 5 años. Es asombroso. Genial. ¿Qué es lo que dice Eusebio Cisneros? Vidale, profe, si el iOS nuevo, el Apple Watch, nos obliga a actualizar iOS 15, estoy en 14.6. No sé, ya, se va a poder, pero primero tu dispositivo tiene que tener jailbreak y el tweak que te permite realizar eso, ven, por eso siento que también necesito un reloj, quiero también hacer este tutorial de Gizmo. Ese es el tweak que te permite ocupar tu Apple Watch sin tener que estar actualizando la última versión de iOS. Profe, ¿sabe si habrá Tether en 14.6? Amaro, yo creo que no va a haber, pero sí va a haber otro jailbreak en 14.6. ¿Se podría implementar? ¿Quién sabe? Solamente el tiempo lo dirá, pero al menos por ahora se nos dijo que en 14.6 no, pero habría otro jailbreak, el que conocemos actualmente con Uncover y con Taurin, el Semi-Tether. Ya, profe, igual merece sus vacaciones, no es necesario el video diario mientras su canal siga en pie. Así, vamos a estarlo viendo. A lo mejor puedo dejar algunos videos grabados, quizás van a salir videos patrocinados porque tengo muchas empresas con las cuales ya he hecho acuerdo y esta semana salieron 2 videos patrocinados. Uno era el de iMazing, o sea, todavía se está sorteando iMazing, chiquillos. iMazing. Tremendo programa. 10 licencias se están regalando. Y también el de Androbar. Androbar generó esta barra de Android, generó igual ahí algo especial en la comunidad, como que estuvieron así como que, pero ¿cómo muestras cosas de Android? Entonces, bueno, al principio del video dije, si tu botón home, el botón de inicio está dañado, ahí lo puedes ocupar, una alternativa más, ¿ya? Así que me voy a despedir ahora.
Eh, Vamos a sacar la captura de pantalla, obviamente. Nos vamos a poner el gorro del abuelo para la captura. Hoy día no rayé la pizarra, se me pasó. Bueno, vámonos. ¿En qué repo está Leguismo? Creo que Leguismo no está en una repo, está en un Patreon. Ahí está. Captura de pantalla. Toma la captura, o si estás viendo la repetición, acá estamos con el abuelo en la cabeza. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Ya. Y te doy las gracias por estar acá. Muchas gracias por estar acá. Cada semana. Se viene un mes de octubre fabuloso. La idea es compartir la foto ahora utilizando el hashtag en vivo con el profe. En vivo con el profe. Ahí está, pues, muchachos. Entonces vamos a concluir. Sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. El podcast mañana con suscriptores. El. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El sorteo de Amazing y el sorteo de Androbar, que te lo ganes tú y no otra persona. ¿Ya? Así que, ¡mua! Besos para todos. Que estén muy bien. Chao, chao.